¿Alguna vez te has despertado después de un sueño tan extraño que te dejó confundido, o incluso, sintiendo que contenía algo más profundo? Quizás te has preguntado si esos sueños que parecen no tener sentido son algo más que imágenes pasajeras. Déjame decirte, no estás aquí por casualidad. Si te interesa saber cómo Dios puede estar hablándote incluso a través de sueños en apariencia desconcertantes, entonces este mensaje es para ti. En las Escrituras, encontramos varios relatos de cómo Dios se comunica a través de sueños, mostrándonos visiones que transforman vidas. ¿Podría ser que esos sueños que tienes de vez en cuando sean también señales divinas? La historia que vamos a compartir hoy te llevará a una época antigua, en un pequeño pueblo al pie de las montañas de Judá, donde vivía un joven llamado Lemuel. A simple vista, su vida era sencilla, era un humilde agricultor, no un profeta ni alguien destacado por sabiduría especial. Sin embargo, sus sueños marcaron un antes y un después en su vida. Y al final, podrías descubrir que tu propia historia tiene más en común con la de Lemuel de lo que imaginas. Si estás interesado en profundizar en cómo Dios usa medios inesperados para comunicarse con nosotros, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás reflexiones que podrían abrir tus ojos y ayudarte a comprender cómo el Creador trabaja en tu vida, incluso en aquello que parece no tener sentido. Suscribirte significa unirte a una comunidad que día a día busca crecer en fe, descubrir el propósito divino y recibir inspiración en los momentos difíciles. Volvamos a Lemuel. A diferencia de los grandes líderes de su tiempo, él no tenía posiciones de influencia ni era conocido por realizar proezas. Al contrario, su vida transcurría entre los campos, trabajando la tierra para sostener a su familia. No obstante, había algo peculiar en el que pocos notaban. Todas las noches tenía sueños extraños, sueños que parecían no tener lógica ni conexión alguna. La mayoría de las personas, al escuchar sobre sus sueños, los consideraban simples reflejos de sus preocupaciones diarias, como ocurre con tantos de nosotros. Pero Lemuel comenzó a preguntarse si había algo más en esos sueños, una especie de mensaje que aún no lograba descifrar. Esto nos lleva a un punto fundamental. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos pasado por alto algo en nuestras vidas, pensando que era insignificante, cuando en realidad Dios estaba tratando de hablarnos? Tal vez tú también tienes sueños, impresiones, o momentos en los que sientes algo inexplicable. Puede que, como Lemuel, te hayas despertado confundido después de un sueño intenso, sintiendo que era más que una simple imaginación. La Biblia está llena de ejemplos de personas comunes a quienes Dios escogió para hablarles, guiarlos, o darles una promesa, y eso no ha cambiado. Así que, si sientes que esta historia tiene algo que ver contigo, no ignores esta señal. Reflexionemos juntos en cómo Dios usa cada circunstancia, cada detalle, e incluso, los sueños, para llamar nuestra atención. Y para recibir más contenido como este, no dudes en darle clic al botón de suscribirse. Este canal es un espacio seguro para crecer espiritualmente, aprender de las Escrituras y buscar a Dios con el corazón abierto. La historia de Lemuel es un claro recordatorio de que la voz de Dios puede llegar en los momentos más inesperados. De hecho, mientras soñaba, Lemuel ni siquiera comprendía la importancia de esas visiones. ¿Cuántas veces nosotros también recibimos señales que no alcanzamos a entender? Pero cuando decidimos abrir nuestro corazón a la posibilidad de que Dios nos hable a través de los sueños o de situaciones inexplicables, comenzamos a ver la vida con otros ojos. Esta es una invitación a abrirnos a una comunicación más íntima con Dios, a mirar más allá de lo evidente y a comprender que, incluso en los momentos de confusión, Él tiene algo preparado para nosotros. Si esta historia te ha llamado la atención, no dejes de seguirnos. Aquí exploramos cómo Dios puede utilizar nuestras experiencias, nuestros sueños, y hasta nuestros momentos de dificultad para llevarnos más cerca de Él. Te invito a suscribirte para que juntos sigamos descubriendo cómo Dios se comunica de formas sorprendentes y poderosas, aun cuando no podamos verlo con claridad al principio. El sueño del desierto y el río de oro. Lemuel, nuestro humilde agricultor, cada noche experimentaba sueños extraños y enigmáticos. Sin embargo, una noche en particular, tuvo un sueño diferente, uno que lo dejaría profundamente impactado. En su sueño, se encontraba caminando por un desierto infinito, un paisaje árido y desolado donde el sol abrasador quemaba su piel. A lo lejos, divisaba un río que parecía fuera de lugar en medio de la inmensa arena, y aunque el agua era lo esperado en un desierto, lo que él vio era algo sorprendente. El río no llevaba agua, sino un flujo brillante de oro líquido. Fascinado y confundido, Lemuel intentó acercarse para tocarlo, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo,
el río desapareció, dejando únicamente arena a su alrededor. Despertó cubierto de sudor, con el corazón latiendo rápido, preguntándose qué podría significar aquella imagen tan desconcertante. ¿Qué harías tú si tuvieras un sueño así? ¿Pasarías el día tratando de olvidarlo, pensando que es solo producto de tu mente, o te preguntarías si contiene algún mensaje? Muchos de nosotros, en momentos de confusión o incertidumbre, tal vez incluso en sueños, nos enfrentamos a visiones que parecen carecer de sentido. Es en esos momentos cuando solemos pensar que nuestros sueños son solo imágenes pasajeras sin valor alguno. Sin embargo, hay sueños que llegan a nuestra vida con un propósito divino. La Biblia nos muestra múltiples ejemplos de personas a quienes Dios les habló a través de sueños. José, que soñó con su futuro como gobernante, o Jacob, que vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Estos sueños no eran mensajes claros ni directos, pero cada uno encerraba un mensaje importante, solo que requería fe y paciencia para entenderlo. Volviendo a Lemuel, él intentó ignorar su sueño del río de oro en el desierto, pensando que era simplemente otra visión extraña. Pero, noche tras noche, sus sueños continuaban, cada uno más peculiar que el anterior, hasta que comenzó a darse cuenta de que estos no eran sueños cualquiera. Había algo más, algo profundo y significativo que él no comprendía, pero que lo inquietaba. Este es un punto importante en nuestra historia y, quizás, en tu propia vida. Puede que tú también estés recibiendo mensajes de Dios que aún no entiendes. A veces, esos mensajes llegan en formas que no esperamos, en visiones misteriosas que desafían nuestra lógica. Lemuel no tenía profetas ni sabios en su aldea que pudieran ayudarlo a descifrar sus sueños. Los ancianos le decían que sus visiones eran el simple reflejo de sus preocupaciones diarias, un eco de su vida cotidiana en la mente. Pero su corazón le decía que había algo más, una señal divina que necesitaba entender. Lemuel sintió un llamado a buscar respuestas, una necesidad de saber si sus sueños encerraban un mensaje de Dios. Es posible que nosotros también sintamos esa misma necesidad, esa intriga que nos invita a descubrir si nuestras experiencias o sueños aparentemente confusos son en realidad intentos de Dios de hablarnos y guiarnos. Si en tu vida has experimentado sueños o impresiones que parecen desconcertantes, no los ignores. Puede que, como en la historia de Lemuel, Dios esté utilizando esos sueños para atraer tu atención, para mostrarte algo importante o para indicarte un camino a seguir. Recuerda, a veces Dios nos da señales que no comprendemos de inmediato, y es nuestra fe la que nos permitirá entenderlas. No importa si eres una persona común, sin grandes títulos o habilidades especiales, porque Dios no necesita credenciales para hablarte, solo necesita un corazón dispuesto a escuchar. Búsqueda de sabiduría y respuesta divina. A medida que sus sueños continuaban, Lemuel no podía ignorar la sensación de que algo profundo ocurría en su vida. No tenía a nadie en su aldea que pudiera darle una explicación, pero su espíritu le pedía respuestas, como si hubiera una verdad oculta esperando ser revelada. Fue entonces cuando recordó que en una aldea cercana vivía un anciano llamado Eitán, conocido por su profunda conexión con Dios y su sabiduría. Con una mezcla de curiosidad y necesidad, Lemuel decidió emprender el camino hacia la aldea vecina, con la esperanza de encontrar en Eitán las respuestas que tanto anhelaba. Este viaje representaba algo más que un desplazamiento físico, simbolizaba un paso de fe, una acción concreta para descubrir si esos sueños tenían un mensaje divino. Cuando Lemuel llegó hasta Eitán, le contó sus sueños con todos sus detalles, especialmente el del río de oro en medio del desierto. Mientras Lemuel hablaba, el anciano cerró los ojos en silencio, como si estuviera orando o buscando dirección en su interior. Finalmente, cuando Lemuel terminó, Eitán abrió los ojos y con un tono sereno, le explicó que su sueño no era simplemente una serie de imágenes desconexas, sino una visión que venía de Dios. Sin duda, Lemuel quedó sorprendido. ¿Cómo podía Dios hablarle a él, un simple agricultor sin cualidades extraordinarias? Eitán, con su sabiduría y calma, le ayudó a comprender que Dios no se limita a elegir a profetas o personas en posiciones destacadas para comunicarse. Él puede hablar a cualquiera que tenga un corazón abierto y dispuesto a escuchar. De esta manera, Lemuel comenzó a ver sus sueños desde otra perspectiva. El anciano le explicó que el desierto que veía simbolizaba su vida actual, una vida que parecía árida y sin sentido. Pero el río de oro era mucho más que un simple símbolo, era una promesa divina, una visión de las riquezas espirituales que Dios tenía preparadas para él. Aquellas bendiciones, sin embargo, no llegarían simplemente observándolas a lo lejos. Lemuel debía acercarse y tomar un paso de fe para hacerlas realidad.
Esta enseñanza fue como un rayo de luz en la vida de Lemuel. Comprendió que los sueños no siempre son mensajes literales, sino que muchas veces son símbolos de algo más grande, algo que Dios quiere revelar en su vida. El río de oro representaba las bendiciones y el propósito divino, algo que no podía alcanzarse sin un esfuerzo sincero y una fe activa. La explicación de Itán le dejó claro que la única forma de ver esas promesas cumplidas era dejar de ser un espectador y actuar, confiar en lo que Dios le estaba mostrando, aunque no tuviera todas las respuestas. A través de su conversación con Itán, Lemuel descubrió que Dios usa diferentes métodos para hablar con nosotros, adaptando su lenguaje a nuestra vida y nuestras circunstancias. Para algunos, es un sueño, para otros, una situación difícil o un encuentro inesperado. En todos los casos, el mensaje se revela a quienes buscan con fe y están dispuestos a aprender. Lemuel comprendió que la confusión inicial de sus sueños era una invitación a profundizar su relación con Dios, a buscar respuestas y dirección. No era una casualidad que esos sueños hubieran venido a su vida en ese momento, Dios tenía un propósito detrás de cada visión. Después de recibir esta explicación, Lemuel comenzó a orar con mayor fervor, pidiendo no solo entendimiento, sino también la valentía de dar los pasos necesarios para alcanzar las bendiciones que Dios le mostraba. Empezó a ver su vida con otros ojos, entendiendo que aunque su entorno y su vida cotidiana parecieran sencillos y sin grandes logros, Dios tenía un propósito mayor en cada aspecto de su existencia. Lemuel no tenía que convertirse en alguien extraordinario para recibir las bendiciones de Dios, solo tenía que tener un corazón dispuesto y lleno de fe. Esta búsqueda de respuestas fue el comienzo de una transformación en la vida de Lemuel. Aprendió que Dios nos habla en nuestro propio lenguaje, en formas que nos desafían a avanzar y confiar, aunque no veamos con claridad. La sabiduría de Itán le dio una nueva perspectiva y, con ella, la confianza para avanzar hacia lo que Dios tenía preparado para él. Transformación espiritual y acción. Después de su encuentro con el sabio Itán, Lemuel regresó a su aldea con el corazón renovado y un sentido de dirección que nunca había experimentado. Las palabras de Itán resonaban en su mente, especialmente la afirmación de que los sueños no eran mensajes literales, sino visiones simbólicas que revelaban un propósito mayor. El río de oro que aparecía en medio del desierto no representaba riqueza material, sino una abundancia espiritual y una promesa de bendiciones que Dios tenía reservadas para él. Para alcanzar esas bendiciones, Lemuel debía hacer más que observar desde lejos. Debía actuar, dar un paso de fe en su vida, a pesar de no ver resultados inmediatos o de comprender totalmente el camino. Este entendimiento movió a Lemuel a poner manos a la obra. Hasta ese momento, había visto su terreno como un espacio árido y sin valor, un lugar que solo daba cosechas pequeñas y difíciles de obtener. Sin embargo, el sueño y la interpretación de Itán le dieron una nueva perspectiva. Lemuel comprendió que aquella tierra, que hasta entonces parecía poco fértil, podría convertirse en un lugar de abundancia si la trabajaba con fe, guiado por la certeza de que Dios tenía un propósito más grande en su vida. Decidió entonces hacer algo que antes nunca se habría planteado, sembrar de nuevo con la convicción de que Dios bendeciría su esfuerzo. Sembrar en ese terreno árido era un acto de fe, y Lemuel lo sabía. Su decisión iba en contra de toda lógica, pues aquellos campos apenas producían algo. Pero ya no veía las cosas como antes. Su visión se había transformado, y con cada paso que daba en su terreno, recordaba las palabras del anciano Itán: las bendiciones de Dios no se alcanzan simplemente deseándolas, es necesario avanzar hacia ellas, confiar en su promesa y actuar, aunque el camino esté lleno de incertidumbre. Con cada día de trabajo, Lemuel experimentaba una transformación espiritual. La espera y la constancia requeridas para sembrar en esa tierra estéril pusieron a prueba su paciencia, su fe y su compromiso. Pasaron semanas, incluso meses, antes de ver algún cambio. Al principio, todo parecía igual, y era fácil dudar. Pero Lemuel no permitió que la falta de resultados inmediatos lo desviara de su propósito. Cada mañana se levantaba y oraba, pidiéndole a Dios la fuerza para seguir adelante, creyendo que en el momento perfecto, Él haría que esa tierra diera frutos. Finalmente, después de meses de esfuerzo, algo extraordinario sucedió. Aquella tierra árida que siempre había sido poco productiva comenzó a florecer de una manera que nadie en la aldea había visto antes. Los campos de Lemuel se llenaron de trigo dorado, y la cosecha fue abundante, mucho más de lo que él o su familia habían esperado. Lo que parecía imposible se había vuelto realidad, y Lemuel comprendió que el río de oro en su sueño no era otra cosa que la bendición de Dios manifestándose en su vida.
Esta transformación fue mucho más que un cambio físico en su terreno, fue una transformación espiritual que lo llevó a un nivel más profundo de fe y dependencia en Dios. Lemuel entendió que su acto de sembrar en una tierra infértil, guiado solo por la fe, no solo había traído una bendición material, sino que también había fortalecido su relación con Dios. Ahora sabía que Dios no solo estaba presente en los grandes momentos o en las señales claras, sino también en los pequeños actos de obediencia y fe cotidiana. La historia de Lemuel es un recordatorio de que nuestras vidas, al igual que sus campos, pueden parecer áridas o sin sentido en ciertos momentos. Sin embargo, cuando decidimos actuar con fe, creyendo en las promesas de Dios, Él puede transformar esas áreas de desierto en campos fértiles. A veces, el paso de fe que más nos cuesta dar es el que desbloquea las mayores bendiciones. Lemuel comprendió que la respuesta de Dios no siempre llega en el tiempo o en la forma que esperamos, pero cuando llega, transforma todo. De esta manera, lo que parecía un sueño confuso se convirtió en una realidad llena de propósito. Lemuel descubrió que el verdadero significado del río de oro en su sueño no era una riqueza tangible, sino una promesa de que Dios puede hacer florecer lo que parece estéril si confiamos en Él y damos el primer paso. A través de esta experiencia, su vida fue transformada, y aprendió que los actos de fe nos llevan a una abundancia que va mucho más allá de lo que podemos ver o entender al principio. Aplicación de la historia a la vida de los oyentes. La historia de Lemuel y su transformación no solo es inspiradora, sino también profundamente relevante para nuestra vida actual. Todos, en algún momento, hemos experimentado situaciones que parecen sin sentido o hemos pasado por temporadas en las que sentimos que estamos en un desierto espiritual, como el de Lemuel. Tal vez tú también hayas tenido sueños, impresiones, o momentos de reflexión que no has logrado comprender, y te has preguntado si Dios está tratando de hablarte a través de ellos. Esta historia nos invita a mirar con otros ojos esos momentos de confusión, porque, tal vez, detrás de lo que parece una simple imagen o circunstancia, Dios está mostrándonos algo vital para nuestro crecimiento espiritual. Es fácil pensar que solo las personas especiales o extraordinarias pueden recibir mensajes de Dios, como los profetas o los líderes destacados de la Biblia. Pero la historia de Lemuel nos recuerda que Dios no elige a las personas por su estatus o por sus logros, Él se comunica con corazones dispuestos, sin importar cuán humildes o desconocidos puedan parecer. Lemuel era un agricultor, un hombre común sin posiciones de poder, y aún así, Dios decidió hablarle a través de sueños, revelándole una promesa de bendición que transformaría su vida. Esto nos muestra que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y que su mensaje no está reservado para unos pocos, sino disponible para todos los que estén dispuestos a escuchar. Puede ser que tú también hayas experimentado momentos en los que sientes que Dios quiere decirte algo, pero no entiendes el mensaje. Quizá has soñado o has sentido una impresión en tu corazón, algo que regresa una y otra vez, pero que no logras descifrar. En estos casos, la historia de Lemuel nos recuerda que muchas veces las respuestas de Dios no son inmediatas ni claras desde el inicio. A veces, esas señales llegan para hacernos reflexionar, para llevarnos a buscar ayuda, orar y pedir sabiduría. Así como Lemuel buscó la orientación del anciano Eitán, nosotros también podemos acudir a Dios en oración, buscar consejo en personas de fe o en las Escrituras, confiando en que la respuesta llegará en el momento adecuado. Otro aspecto esencial de esta historia es que no basta con recibir un mensaje, también debemos estar dispuestos a actuar. Lemuel no se quedó solo con la interpretación de su sueño. Tomó un paso de fe y comenzó a trabajar su tierra, confiando en que Dios cumpliría su promesa. Esto nos invita a preguntarnos, ¿estamos nosotros dispuestos a actuar sobre aquello que Dios nos muestra, aun cuando no entendamos completamente el camino? A veces, lo único que Dios nos pide es que demos ese paso inicial, confiando en que Él se encargará del resto. Puede ser una decisión, un cambio de actitud o una acción concreta, pero siempre hay algo que nos corresponde hacer. La historia de Lemuel nos recuerda que las visiones y sueños pueden ser una llamada divina a la acción, una invitación a salir de la comodidad y dar un paso hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tal vez, ese sueño o impresión que has tenido es una señal de que Dios quiere que te acerques más a Él, que confíes en su guía o que tomes una decisión que has estado postergando. Dios no espera que comprendamos todo desde el principio, pero sí desea que confiemos en Él y demos esos pasos de fe necesarios para ver su obra manifestarse en nuestra vida. Finalmente, la historia de Lemuel nos enseña que nuestras luchas y nuestros desiertos no son inútiles. Todo aquello que parece vacío o sin sentido puede tener un propósito mayor, que Dios irá revelando a medida que avanzamos. Cada desafío,
Cada momento de incertidumbre es una oportunidad para confiar en Él y permitir que transforme nuestro desierto en un lugar de abundancia. Esta historia nos anima a mirar nuestras propias experiencias con esperanza, a reconocer que Dios sigue hablando, guiando y cumpliendo sus promesas en nosotros, aun cuando no lo veamos de inmediato. En resumen, Lemuel nos enseña que Dios usa lo cotidiano, lo aparentemente insignificante, para revelarnos su voluntad. Sus sueños, que parecían confusos y sin sentido, se convirtieron en una fuente de bendición y propósito cuando decidió escuchar, buscar y actuar. De la misma manera, tú puedes encontrar en tus experiencias diarias, en tus sueños o en tus momentos de introspección, las señales que Dios ha puesto en tu camino para guiarte hacia el propósito que tiene para ti. Invitación a la fe y a la paciencia en el desierto espiritual. La historia de Lemuel nos recuerda una realidad profunda de la vida espiritual. Todos pasamos por momentos que se sienten como un desierto, periodos de sequía y confusión donde parece que nuestras oraciones no reciben respuesta y nuestras fuerzas están agotadas. Estos desiertos pueden surgir de diversas maneras: problemas personales, enfermedades, crisis familiares o simplemente el agotamiento espiritual que llega cuando sentimos que, por más que lo intentemos, no avanzamos. Sin embargo, así como Lemuel descubrió en su sueño, el desierto no es el final del camino, es solo una etapa, una estación temporal en nuestro viaje de fe. En medio de esa aridez, Dios está obrando en nosotros, fortaleciéndonos y preparándonos para algo más grande. Cuando Lemuel soñó con el río de oro en medio del desierto, no entendía el significado de esa imagen tan enigmática. Al igual que él, muchas veces nosotros tampoco comprendemos por qué estamos atravesando ciertos momentos difíciles o cuál es el propósito detrás de nuestras pruebas. Sin embargo, la interpretación que Itán dio al sueño de Lemuel nos revela una verdad poderosa. Dios permite que atravesemos desiertos para enseñarnos a confiar en Él y prepararnos para recibir sus bendiciones. El desierto simboliza esos momentos en que sentimos que nada tiene sentido, pero en realidad es allí donde Dios trabaja en nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y purificándonos para su propósito. Una de las lecciones más importantes de esta historia es que la paciencia es esencial en el camino espiritual. Lemuel no vio los resultados de su fe inmediatamente, tuvo que esperar, sembrar y trabajar sin ver frutos en el corto plazo. Lo mismo sucede con nosotros. En el desierto espiritual es fácil desanimarse, perder la esperanza y cuestionar si Dios realmente tiene un plan para nuestra vida. Pero al igual que Lemuel, necesitamos confiar en que, aunque no veamos el resultado ahora, Dios está obrando en cada circunstancia y que su promesa llegará en el momento adecuado. A veces, Dios permite que pasemos por temporadas de espera para enseñarnos a depender completamente de Él, recordándonos que su tiempo es perfecto, aunque no siempre coincida con nuestras expectativas. La historia de Lemuel también nos invita a tener fe activa en medio del desierto. La fe no es solo una creencia pasiva, es una confianza que se demuestra en la acción, en el compromiso de seguir adelante aun cuando no entendemos del todo el propósito. Lemuel no se quedó esperando que algo milagroso ocurriera sin más, él se levantó y trabajó su tierra, creyendo que Dios lo bendeciría. A pesar de que su terreno era árido y que todo indicaba que el esfuerzo sería en vano, decidió actuar con fe. Esta es una invitación para que nosotros también, en medio de nuestras dificultades, demos pasos de fe, confiando en que Dios honrará nuestra obediencia y nos dará la fortaleza para seguir avanzando. Cuando estamos en el desierto espiritual, es normal sentir dudas, tener preguntas y no entender completamente el plan de Dios. Sin embargo, esos momentos de prueba son oportunidades para profundizar nuestra relación con Él. A través de la paciencia y la fe, podemos aprender a ver el desierto no como un castigo o una etapa sin sentido, sino como un lugar de encuentro con Dios, donde Él se revela de una manera que no experimentaríamos en tiempos de abundancia. Así como el pueblo de Israel encontró a Dios en el desierto, y como Lemuel halló propósito en su sequía espiritual, nosotros también podemos encontrar en nuestros momentos difíciles una cercanía y dependencia de Dios que transformará nuestra vida. Por último, el desierto es un recordatorio de que nuestras fuerzas humanas son limitadas y que necesitamos la ayuda divina para atravesarlo. Al igual que Lemuel buscó la sabiduría de Itán, nosotros podemos buscar la guía de Dios a través de la oración, el estudio de su palabra y el apoyo de una comunidad de fe. Estas herramientas nos permiten mantenernos firmes, recordando que, aunque el desierto es desafiante, Dios camina a nuestro lado y no nos abandonará. Él ve nuestro esfuerzo, nuestras lágrimas y cada oración silenciosa que elevamos en esos momentos difíciles. En conclusión,
La historia de Lemuel y su desierto espiritual nos enseña que estos momentos de sequía son temporales y están llenos de propósito. Dios usa el desierto para prepararnos, fortalecernos y enseñarnos a confiar en Él de una manera más profunda. Y cuando finalmente salimos de esa etapa, estamos más preparados para recibir la abundancia y las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Así como Lemuel vio florecer sus campos, también nosotros veremos frutos si nos mantenemos firmes en fe, recordando siempre que el desierto no es el final, sino el comienzo de algo nuevo que Dios tiene preparado. La historia de Lemuel nos deja una lección poderosa. Dios está siempre dispuesto a comunicarse con nosotros, incluso a través de sueños y situaciones que, en un primer momento, pueden parecer confusas o sin sentido. Sin embargo, entender la voluntad de Dios y reconocer su voz en nuestra vida requiere algo de nuestra parte. No basta con recibir el mensaje, debemos estar dispuestos a actuar, a confiar en Él y a seguir el camino que nos muestra. La experiencia de Lemuel nos anima a dar ese paso de fe, a mirar más allá de lo visible y a confiar en que cada detalle de nuestra vida, incluso lo que parece difícil o confuso, tiene un propósito en el plan divino. Para muchos de nosotros, dar un paso de fe puede significar tomar decisiones difíciles, emprender un proyecto con confianza en Dios, o seguir adelante en medio de circunstancias adversas. La vida espiritual es un camino en el que constantemente nos encontramos con retos que nos invitan a confiar en Dios y a depender de su guía. Tal vez tú también has experimentado momentos de incertidumbre, o has sentido que Dios te está llamando a algo que aún no comprendes completamente. La historia de Lemuel nos recuerda que cuando respondemos a ese llamado con fe y obediencia, Dios nos revela su propósito poco a poco, y transforma nuestras vidas de una manera que jamás hubiéramos imaginado. Lemuel no era un profeta ni alguien famoso, era un agricultor humilde. Sin embargo, Dios lo escogió para revelarle bendiciones que estaban mucho más allá de lo que él podía ver. Esto nos recuerda que no es necesario ser alguien especial a los ojos del mundo para recibir la gracia de Dios. Él se manifiesta en personas comunes, en quienes tienen el corazón dispuesto a escuchar y a actuar. Así como Lemuel vio cómo su tierra árida florecía tras actuar con fe, tú también puedes ver grandes cosas en tu vida si decides confiar en Dios, escuchar sus señales y caminar con valentía hacia su propósito. Este mensaje es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, a abrir nuestro corazón a las formas en que Dios está hablando en nuestra vida y a responder con fe. Tal vez has tenido sueños, intuiciones o momentos de introspección en los que has sentido la presencia de Dios guiándote. Puede que enfrentes dudas o sientas que no es el momento, pero si algo ha quedado claro en la historia de Lemuel es que Dios siempre tiene un propósito en su tiempo perfecto. No importa cuántas veces hayas intentado algo sin éxito, o cuántas temporadas de desierto hayas atravesado, Dios sigue obrando y sus promesas siguen siendo verdaderas. Quiero animarte a que, a partir de hoy, prestes atención a esos detalles, a esas impresiones que parecen inexplicables. Dios puede estar hablando a tu vida de formas inesperadas. Ora, busca su dirección y pide sabiduría para interpretar esas señales. Y, como Lemuel, da un paso de fe. No dejes que el temor o la duda te frenen. La historia de Lemuel es un recordatorio de que Dios está dispuesto a bendecir a quienes confían en Él, y que cada desafío puede convertirse en una oportunidad para ver su obra en nuestra vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas aprender más sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás inspiración, esperanza y guía espiritual para seguir avanzando en tu camino de fe. Al suscribirte, estarás uniendo a una comunidad que, como tú, busca respuestas y desea crecer en su relación con Dios. No camines solo en este viaje, acompáñanos y juntos descubramos cómo Dios transforma nuestros desiertos en campos fértiles y nos guía hacia su propósito. Dale al botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos mensajes. Cada video es una oportunidad de renovar tu fe y descubrir el amor de Dios en cada etapa de la vida. Únete a nosotros y permite que la historia de Lemuel inspire también tu caminar.